Hemos estado revisando acerca de la sabiduría. El día de ayer vimos acerca del Espíritu de Jehová en este tema de los 7 espíritus. Así es que este sería el segundo tema y tercer tema sería para el día de mañana. Ah, Quisiera llevarles a una presentación. Vamos a compartir la pantalla, permítanme, a una presentación que la estaba elaborando y permítame ahora mismo colocar de esta manera. Ustedes ya han visto este gráfico. El día de ayer justamente lo presentamos y quisiera eh, ponerles desde aquí para que podamos nosotros mirar lo que dice en el camino a Cristo. ¿Sí? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor es la verdadera prueba de discipulado, decía el camino a Cristo. ¿De acuerdo? Isaías 11 de, sería del 1 al 2, ¿sí? Porque habíamos leído de inicio Isaías 11 del 1 al 5. Pero Isaías 11, desde el capítulo, digamos desde el versículo 1 y el versículo 2, nos dice de esta manera, perdón, ahí, sí. Entonces, permítame, aquí está. Y reposará sobre él, sobre Jesús, ¿no es cierto? El Espíritu de Jehová, el que estamos señalando ahí, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. El día de hoy vamos a ver acerca del espíritu de sabiduría e inteligencia. Luego tenemos un espíritu de consejo, y que va a ser el estudio de consejo y de poder. Luego tenemos el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. ¿Sí? Allí están los 7 espíritus que habíamos nombrado, ¿no? Y cada uno de ellos, si ustedes se dan cuenta, vamos a pasar a la siguiente, que tenemos el espíritu de sabiduría y de inteligencia, no es más que un nivel de relación intelectual. Y vamos a ver qué es esto, hermanos. En el espíritu de sabiduría e inteligencia, que es una relación intelectual entre Dios y el hombre, porque Dios es la columna central, por eso es el espíritu de Jehová. Quisiera llevarles a, a un texto, específicamente Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Y aquí me encuentro en esta parte, en el libro de Zacarías, en donde menciona de esta manera. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Delante de Josué, ¿qué piedra estaba? Dice que estaba el ángel de Jehová. ¿Sí? Versículo 9, ¿no? He aquí aquella piedra puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 7 ojos tiene esta piedra. Zacarías capítulo 4, verso 10 dice, porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 ojos, ¿qué dice? Son los de Jehová, que recorren por toda la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 5 y el verso 6. Apocalipsis capítulo 5 y el verso 6. Y nos vamos a encontrar con la persona que tiene
estos 7 ojos. Los ojos son siempre sinónimos de sabiduría y de inteligencia. ¿No se han dado ustedes cuenta de que cuando hay un graduado, le ponen a un búho con una museta, ¿sí? Con un gorrito de graduado, con una museta, y el búho tiene los ojos grandes? Entonces los ojos son sinónimos de sabiduría. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿quién? Dice, un cordero como inmolado. ¿Cuál es el cordero? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Que tenía 7 cuernos. Los cuernos hablamos de poder, ¿cierto? Y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Miren, con el espíritu de sabiduría y de inteligencia tenemos la parte intelectual. El ser humano necesita esta parte intelectual, pero debe estar asociado directamente con el tronco principal, que es Jehová. Observemos lo que dice en Juan capítulo 4, capítulo 15, perdón. En Juan capítulo 15 dice Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia, para que lleve más fruto. Dice el versículo 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que el que permanezca en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Queridos, si nosotros dependemos de la vid de Jehová, entonces nosotros llevaremos a un nivel de una relación intelectual, pero no debe quedarse solamente en una relación intelectual con Dios, sino en una experiencia. Pero eso vamos a, cuando estudiamos el espíritu de consejo y de poder, ahí vamos a ver que es una relación práctica. Quisiera llevarles a Génesis capítulo, perdón, antes de ir allá, Job capítulo 12, versículo 13. El libro de Job, capítulo 12, versículo 13. Y aquí nos encontramos con una declaración que, que lo hace el Señor aquí. Job capítulo 12 y versículo 13. Dice de esta manera, con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Sí? Por eso la sabiduría e inteligencia deben estar unidos en una sola, en un solo espíritu, ¿cierto? Con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Saben que la sabiduría y la inteligencia es una manifestación de la omnisciencia de Dios revelada en la vida de Jesús? Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, y permítanme llevarles a este pensamiento aquí. La sabiduría es en su máxima expresión una manifestación de la omnisciencia revelada en la vida diaria de Jesús. ¿Sí? Santiago capítulo 3, versículo 17. Aquí justamente antes de Pedro encontramos al libro de Santiago y nos vamos hasta el capítulo 3 en el versículo 17. Dice, mas la sabiduría que es de lo alto, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. Jesús era sabio, muy sabio. ¿Sí? Mas la sabiduría que es de lo alto
Primeramente es pura, luego pacífica. Ojo, hermanos, la sabiduría que es pura, primero, luego es pacífica. ¿Qué está ocurriendo con nuestras vidas, hermanos? ¿Somos pacíficos? ¿Somos mansos? Bienaventurados los mansos, dice, ¿no? ¿Qué más dice? Además que es modesta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con lujos o en modestia? Es benigna. La sabiduría es benigna. ¿Será que somos buenos con los demás? Además dice que la sabiduría es llena de misericordia. Mm. Ayer habíamos visto el carácter de Dios acerca de la misericordia, cómo es de misericordioso, amoroso. ¿Será que nosotros somos así? Además dice que la sabiduría tiene buenos frutos. Es imparcial. Miren, y si nosotros estamos allegados al Señor Jesús, vamos a tener los buenos frutos. Vamos a estar allí con la ley de Jehová, con la ley de Dios. Y la ley de Dios me ayuda a producir buenos frutos, que ayer habíamos estudiado eso, que es imparcial. Y además la sabiduría es sin hipocresía. ¿De acuerdo? Bien. Además, el versículo 18 termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Es decir, que una persona sabia es una persona justa. Y hay muchos hermanos de repente que quieren hacer justos, pero sin ser sabios, porque en ellos realmente no hay la paz, no hay la modestia, no hay la benignidad, no hay la misericordia. ¿Estamos entendiendo hasta allí, hermanos? Bien, ¿qué es la sabiduría? Porque en Job, vamos a leer luego, ¿qué es la sabiduría? Aquí del diccionario había sacado acerca de qué es la sabiduría. Tiene dos conceptos y ahí está la palabra griega. Siempre los vocablos vienen de los griegos. Dice que es un conocimiento profundo adquirido por el estudio o experiencia. A ver, los que estudiaron ahora y hoy en la mañana habían estado estudiando eh, de la DW acerca del sueño recomendado, ellos tuvieron un conocimiento profundo, allí estuvieron investigando el cerebro, ¿sí? Y estaban estudiándolo. Y también podría ser o experiencia de la persona, cómo lo ha experimentado. Por decir, aquí hay una expresión, la sabiduría viene con el tiempo. Esa es la experiencia, ¿no? Que a usted le da todos los días el vivir diario, eso es lo que le puede dar a usted mucha sabiduría si usted lo utiliza eh, de, una, de una buena manera. ¿Saben? Los sinónimos de sabiduría está la ciencia, la sapiencia, el saber. Am, el segundo concepto de sabiduría, según el diccionario, dice que es la prudencia en el modo de conducirse en la vida. Por ejemplo, ser corduros, tiene que ser cordura la persona, tiene que ser la persona juiciosa, tiene que tener prudencia la persona, tiene que tener seso, tiene que tener inteligencia, ¿sí? Porque dice, ay, qué buen seso que tiene, o qué buen cerebro, qué buena inteligencia, ¿sí? Eso tiene que ver muchísimo con la sabiduría y la inteligencia. Quiero llevarles ahora con esta definición del diccionario al libro de Job capítulo 20, perdón, capítulo 28. Job capítulo 28. Y en Job capítulo 28 y los versículos 20 al 28, vamos a aquí abrir. Cada uno de ustedes deben tener su santa escritura, por favor, porque no les voy a pasar eh, en pantalla, porque
esto es una lectura para usted mismo y porque en cada uno de ustedes existe una versión. En cada mano de ustedes tiene una versión distinta. Así es que ahí se puede aclarar mucho más todavía. Job capítulo 28 y los versículos 20 al 28. Desde el versículo 20. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Y de dónde viene la sabiduría? Quizás dice, ¿viene de algún lado la sabiduría? ¿Y en qué sitio estará la inteligencia? ¿Se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y toda ave del cielo es oculta. La destrucción y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Pero estos dijeron la destrucción y la muerte. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y Él conoce su lugar. Continuamos con el 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo. Hasta allí, queridos, si ustedes se dan cuenta, si Dios mira mucho más allá, ¿a dónde debe estar vista nuestros ojos para ser sabios e inteligentes? ¿Sí? Y no me digan hacia el hermano Ramiro o hacia el pastor o hacia los hermanos que tienen más experiencia. No, aquí está hablando que el versículo 24 dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y debajo de todo el cielo. Dios mira. Ahí, por ejemplo, el 25 dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, porque Dios puso un peso al viento, ¿no es cierto? Y a las aguas también les midió y les puso límites en el mar, ahí en los continentes. Cuando Él hizo, perdón, cuando Él hizo ley a la lluvia, porque hay una ley para la lluvia, y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Como lo dice en el versículo 20. El versículo 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Mm, ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? El versículo 28 lo aclara y dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Somos inteligentes para apartarnos del mal? Si estábamos con nuestra vida antigua, ¿somos inteligentes para apartarnos de esa vida que estábamos yendo? ¿O continuamos con los mismos defectos en la vida que estábamos yendo? ¿Tenemos inteligencia para eso? Y dice, primero tenemos que acercarnos a la persona sabia, que es Dios. ¿De acuerdo? Hay algo más que quiero mostrarles a ustedes. Quiero llevarles acá, voy a salirme de esta presentación en PowerPoint y quiero llevarles a una parte acá en el espíritu de profecía, en donde habla de esta manera. No me permite abrir. Ujú. Ok, está bien. Ahí sí. Vamos a llevar a la sierva del Señor y a ver lo que nos habla aquí en el libro de Job, perdón, en el libro de Segunda de Testimonios. Son testimonios de Joyas de los Testimonios, segundo libro, la página 189 y el párrafo 3. Segundo libro de Joyas de los Testimonios, la página 189 y el párrafo 3. Dice así,
La vida que se vive en Cristo es una vida llena de ¿qué? De reposo. Voy a señalarlo con rojo. La inquietud, el descontento y la agitación revelan la ausencia del Salvador. A ver, a ver, a ver. Aquí como que no entendí bien, hermano. Si usted vive una vida de agitación, de descontento, ¿sí? Y de inquietud, dice que aquí revela la ausencia del Salvador. Pero yo me bauticé, hermano. Sí, pero usted tiene esa vida. Algo me está faltando. Me falta asociarme con la persona, con la sabiduría, la persona que es Dios. Me falta asociarme con el Señor Jesús. Aquí dice de esta manera, ajá, con amarillo. Si hacéis entrar a Jesús en vuestra vida, ésta se llenará de obras buenas y nobles para el Maestro. Ujú. Y aquí todo esto estábamos leyendo de Santiago. ¿Recuerdan que habíamos leído de Santiago? Os olvidaréis de serviros a vosotros mismos y viviréis siempre más cerca del amado Salvador. Vuestro carácter se volverá semejante a Cristo y cuanto os rodeen, conocerás que habéis estado con Jesús y aprendido de Él. ¿Sí? Quiero llevarles también a, perdón, aquí en Primera de Reyes, y aquí hay algo muy, muy interesante, queridos. Primera de Reyes, capítulo 2, y los versículos, sí, Primera de Reyes, capítulo 2, y aquí hay, tuve la oportunidad de observar lo siguiente. Cuando David le entregó, más que todo estaba ya por morir, hizo llamar a Salomón, dice el versículo 1, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1, y voy a leer saltados algunos versículos. Dice así, cuando llegaron los días en que David había de morir, mandó a Salomón su hijo diciendo, el versículo 3 dice, guarda las ordenanzas de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y termina diciendo el versículo, para que seas prosperado en todo lo que hicieres y en todo lo que emprendieres. El versículo 6 dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, ya cuando lo cojamos de parte del Señor Dios, no dejarás que sus canas desciendan en paz a la sepultura. Eso es lo que dice aquí, ¿correcto? Y ustedes saben lo que ocurrió. Y quisiera llevarles a Primeras Reyes, al mismo libro, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, y observemos lo que dice eh, en el versículo 28 y 29. Pongamos atención aquí. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. ¿Sí? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Recordemos, ¿de dónde viene la sabiduría de Dios? La sabiduría del hombre, perdón, de Dios. Primera de Reyes 4:34. ¿Sí? El siguiente capítulo, el versículo 34. Dice, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Y saben que cuando escuchó la reina de Saba, ya en el, en el capítulo 10 de Primera de Reyes, observen lo que aquí hay una bendición. Voy a leerles desde el versículo 4. Cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ojo,
Salomón había edificado la casa. ¿Cuál casa? El templo. Versículo 5. Asimismo, la comida de su mesa. Hmm. Salomón no estaba comiendo cualquier comida, hermanos. Salomón no estaba comiendo los alimentos impuros que dice en Levíticos capítulo 11. ¿Sí? Si ustedes quieren revisar capítulo 11 de Levíticos, Dios da a su pueblo lo que se debería comer hasta aquella época, hasta aquellos tiempos. Y para estos tiempos también será claro. Por eso es el mensaje del primer ángel. Dadle gloria. Ya habíamos leído qué es dadle gloria. Primera de Corintios 10:31. Dice, asimismo la comida de su mesa. Además, el asiento de sus siervos, el estado, cómo él dirigía a la nación, y la vestimenta de los que le servían. O sea, no era cualquier vestimenta, era una vestimenta con sabiduría. Usted, hermano, sigue utilizando licras en sus interiores, sigue utilizando licras para hacer ejercicios, hermana. La licra ya sabemos que es completamente dañino para el cuerpo, porque tiene muchos venenos. La vez anterior, hace algunos meses atrás, habríamos hablado acerca de la licra. Investiguen, por favor, porque la vestimenta también dice que Salomón tenía con el tipo de tela que deberían hacerse. Sus maestresalas, sus holocaustos que sacrificaba en casa de Jehová. La reina Saba dice que se quedó sin aliento. Sí, dice, y dijo al rey, la reina Saba, le dijo al rey, a Salomón, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no lo creía. O sea, ella fue realmente a donde Salomón para ver que si realmente era así. Mas yo no lo creía, el versículo 7 de Primera de Reyes capítulo 10. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que la mitad me había sido dicha. O sea, ni la mitad le había sido dicha de lo que Salomón era sabio. ¿Cuán sabio era este hombre? Porque el consejo de David, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el consejo de David? Volvámonos nuevamente. Aquí. Dice, guarda las ordenanzas de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, para que seas prosperado en todo lo que hicieres. Por eso es lo que era muy sabio Salomón. Pero dice, ni la mitad me habían conversado de lo que mis ojos han visto. He aquí, dice, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y el versículo 8, mire lo que una persona que no era del reino de Dios, que no era del pueblo de Dios, la reina de Saba, dice lo siguiente, esta declaración, y en ustedes pueden decir la misma declaración. Mira lo que dice, bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. ¡Wow! ¿Cómo podemos nosotros hacer que las otras personas alaben a nuestro Dios? Porque la predicación del Evangelio, hermanos, según Mateo 24:14, es por testimonio. No es para testimonio, sino por testimonio. En la traducción del inglés al castellano, ahí dice for testimony. Eso es por testimonio, para las naciones. Y eso es lo que le ocurría a Salomón. La predicación del Evangelio, Salomón lo estaba haciendo por testimonio, para las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dice aquí, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Se dio cuenta que Israel era amada y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia.
Y ahí está que Dios le dio, digamos que la reina de Saba le llevó talento, digamos, piedras preciosas, le dio una cantidad de riquezas que le llevaba la reina de Saba. Queridos, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 6. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 6. Y aquí tenemos algo muy, muy impresionante. No lo había yo leído antes. Y eso quiero compartir con ustedes. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Bien, aquí está. Dice, mas yo, mirad, perdón, el versículo 5. Yo os he enseñado estatutos y derechos, tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Nosotros tenemos que poseer una tierra, la Canaán celestial. Sí, hermanos, pero tenemos que poseer también una tierra aquí. Entre los impíos hay gente, hay pueblo que necesitamos llevarlos hacia nuestra tierra, a la Canaán celestial. No sé si me hice entender, pero vamos a ir allí. Dice el versículo 6, guárdalos pues y ponedlos por obra, por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande esta, es esta. Y eso es lo que dijo la reina Saba. Simplemente lo que estaba diciendo Josué aquí, ¿de acuerdo? Les estaba diciendo únicamente para que puedan ser un pueblo próspero. Y usted, hermano adventista del séptimo día, está destinado para ser un pueblo próspero. Salmos 90 12. Vamos a Salmos, capítulo 90 y versículo 12. Aquí estamos. Entonces, estoy fojeando. Dice así, el versículo 12 de Salmos 90. Enséñanos, o sea, debemos pedir a Jehová, a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Observemos lo que dice acá. Permítanme. Enséñanos nuestros días a contar de tal modo que tengamos sabiduría. Porque viene con el modo de conducirse en la vida. Viene con el modo de la experiencia. Por eso lo que dice aquí Salomón. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiero llevarles que nomás era la sabiduría. Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando Eva pecó, en este momento cuando Eva pecó, no les digo de Adán y Eva porque aquí está hablando solamente de Eva. Génesis capítulo 3 y versículo 6 dice de esta manera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa? La sabiduría. Eva tenía esa codicia para alcanzar la sabiduría y tomó del fruto y comió. Y luego dice que también le dio a su marido, el cual comió así de ella. Entonces, Adán y Eva, más bien dicho, Eva, vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y saben, una persona sabia
puede llegar a ser hasta una persona demasiado adinerada, como lo fue Salomón, porque sabe cómo distribuir sus recursos, sabe cómo dirigir las cosas, cómo gobernar a sus siervos, tal como la reina Saba lo estaba diciendo. ¿De acuerdo? Pero hay algo más. En Proverbios 20:18 dice que debemos ser sabios para hacer la guerra. Ahora nosotros no vamos a matar a nadie, pero sí debemos ser sabios y astutos, como una serpiente, para llevar el evangelio a las personas. Además, dice, ¿qué más es ser sabio, no? Acá, vamos a Éxodo 28:3. Vamos a ver algunas cositas, cómo Dios les dio inteligencia y sabiduría. Espíritu, dice en Proverbios 28, digamos en Éxodo, discúlpenme, 28 capítulo 28, versículo 3. Les dice que Dios les ha dado espíritu de sabiduría. Y Dios da espíritu de sabiduría a los hombres. ¿Sí? Miren, les voy a leer textualmente de mi Biblia de la Reina Valera Gómez, que es una Biblia de estudio. Siempre las recalco en todas las presentaciones para que ustedes se fijen en sus Biblias, por favor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. A todos los sabios de corazón hablarás, ¿cierto? A quienes yo he llenado con el espíritu de sabiduría, a fin de que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarles a que me sirvan de sacerdote. Dios da a las personas un espíritu de sabiduría. Miren lo que dice en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 31, y versículos 3 y 6. 31, versos 3 y 6. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo artificio. ¿Sí? ¿Para qué? Para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, en un artificio de madera para obrar en toda clase. O sea, las personas que son hábiles para hacer las cosas, Dios les ha puesto ese espíritu. ¿Podemos dedicarlo ese espíritu para el Señor? Si usted es hábil para manejar el Internet, si usted es hábil para manejar las redes sociales, usted es hábil para hacer figuras, usted es hábil para hacer pinturas, usted es hábil para servirle al Señor de esa manera. Queridos, Dios les ha puesto ese espíritu de sabiduría también. El versículo 6, que es importantísimo, yo les voy a leer textualmente. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab y a hijo de Ahisimac de la tribu de Dan, ¿sí? Los he puesto y he puesto sabiduría en ánimo de todo corazón. ¿Para qué? Para que hagan todo lo que yo he mandado. Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, ¿sí? Para que tengan todo lo que yo he mandado. Aquí quiere decir que Dios ha puesto sabiduría en la disposición de las personas, ¿sí? ¿Correcto? En la disposición. Y esa disposición tiene que ver en el ánimo. ¿Cómo servirle al Señor? ¿Será que yo tengo las cuerdas de mi guitarra para servirle al Señor? ¿O será que yo las cuerdas de la guitarra estoy utilizando para cantar al mundo y para cantar al Señor? Debemos que santificar nuestras cosas y tener mi guitarra o mi violín o mi instrumento musical para servirlo al Señor. ¿De acuerdo? Veamos Éxodo 35 para solidificar esta parte acerca de la parte artística de las personas. Y no solamente en la parte artística, porque dice, es el conocimiento profundo adquirido por el estudio, ¿no? 35 de Éxodo 26, y vamos a leernos algunas partes saltadas, ¿no? Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría hilaron pelo de cabras. Usted tiene habilidades, hermanos, en tejer, en coser. Dice que la mujer sabia
en Proverbios, ¿de acuerdo? Ustedes saben ese proverbio acerca de la mujer sabia. El versículo 26 estaba leyendo. El 27 no. Em, vámonos a pasar al 31 para no hacerlos muy largo. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia y en ciencia y en todo arte. En ciencia. El 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de diseño. Si usted es un diseñador, ahí está el Señor llamándole para algo. Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. La invención, ustedes pueden inventar cualquier cosa, hermanos, porque Dios les ha dado sabiduría e inteligencia, pero para la gloria del Señor. ¿De acuerdo? Miren, acá donde dice, donde dice que ha puesto en el corazón para enseñar. Generalmente nosotros hemos ido a explicar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no es cierto? En Proverbios, ahí habla muchísimo de eso. Y el temor de Jehová es que guarden los mandamientos y todo eso. Pero al momento de guardar los mandamientos, Dios nos da muchas cosas para hacer, para el bien del ser humano, para glorificar a Dios. Si yo invento en algo para solucionar un problema de salud, algún aparato de una persona, Dios me ha dado esa invención, esa sabiduría, esa inteligencia, hermano. A ver, quiero llevarles a Daniel, capítulo 12, versículo 3. Y eso ya para ir terminando. Daniel, capítulo 12 y versículo 3, para ya empezar a terminar. Permítanme aquí. Ya estoy llegando al libro de Daniel. ¿Ya? Bien, aquí en el capítulo 12, hablando del tiempo del fin, porque el capítulo 12 de Daniel está para el tiempo del fin, ¿sí? Dice de la siguiente manera. El versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. ¿Usted es una luz en el candelero de Dios? Sí, claro. Usted debe ser una luz en el candelero de Dios, no una luz apagada. Dice, y los que guiaron a muchos a la justicia. ¿Usted guió a muchos a la justicia? ¿Para qué somos nosotros definidos, hermanos, como pueblo? Dice en segunda de Pedro que nosotros fuimos para poder transmitir un evangelio a las demás personas, porque pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios somos. ¿De acuerdo? Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como a las estrellas, a perpetua eternidad. Esto me lleva a salvación, hermanos. Este tipo de sabiduría con lo que tengo que servir a Dios y con lo que tengo que estudiar, hermanos, me lleva a la eternidad. ¿Sí? Quisiera llevarles al tercer libro de mensajes selectos. Ahora no he puesto mucho del espíritu de profecía, pero aquí en el tercer libro de mensajes selectos quisiera ponerles de esta manera. Vamos a buscar ahora en la biblioteca electrónica. Aquí están mensajes selectos. En la página 444. Y vamos a leer dos párrafos. El párrafo 1 y párrafo 2. Creo que no está bien escrito. Ya.
Un tiempo para testificar, dice el subtítulo. Perdón, 444 párrafo 1, sí. El Señor nos ha iluminado sobre lo que ha de venir sobre la tierra para que iluminemos a otros, para dar a conocer el Evangelio a otros. ¿Usted está haciendo ese trabajo, hermanos? ¿Usted está siendo sabio, inteligente al hacer ese trabajo? El Señor nos ha iluminado, dice, sobre lo que ha de venir sobre la tierra, para que iluminemos a otros. Y no seremos tenidos por inocentes, no seremos tenidos por inocentes si nos contentamos con permanecer inactivos y cómodos. No seremos, no nos da por inocentes a nosotros si permanecemos así, inactivos y cómodos. Dice, y discutimos con sutileza asuntos de menor importancia. No debemos dejar que el pueblo tropiece en su camino en la oscuridad. No debemos dejar esto, que nuestro pueblo, hermanos, esté tropezando en oscuridad, ahí en su camino, sin saber lo que está por delante de ellos y sin estar preparados para los graves problemas que se acercan. Hay una obra que debe hacerse en este tiempo para preparar a un pueblo a fin de que esté listo para permanecer firmes en el día de la angustia. Y todos deben hacer por su parte en esta obra. Deben estar revestidos de la justicia de Cristo y estar fortificados con la verdad, que no acepten los engaños de Satanás como manifestaciones genuinas del poder de Dios. Aquí quiero llevarles a una última parte, la verdad. Ustedes son justos, hermanos, ¿sí? Vamos a Salmos 37:30. Esta es la última parte, queridos. Y estoy corriendo ya un poquito porque no vamos a tener el espacio para las preguntas. Salmos 37:30. El tema este es muy amplio. Dice de esta manera: la boca del justo hablará sabiduría, ¿sí? Y su lengua pronunciará juicio. La boca del justo. Hermanos, ¿usted es justo? Tiene que hablar sabiduría. ¿Y la sabiduría la obtenemos de dónde? Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1. Sabíamos que venía de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a obtener esta sabiduría? Guardando los mandamientos. Sí, veamos. Veamos si es que es así cierto. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y acá dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios. Para entender para qué son estos proverbios, ese es el propósito. Es decir, yo le tomo esto como el propósito de la Santa Escritura, completamente toda. ¿Sí? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir consejo de sabiduría, justicia, juicio y equidad, porque los justos dice que hablan sabiduría. El versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes de inteligencia y cordura. Versículo 5 dice, oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus enigmas. Esto mismo no nos dice en 2 de Timoteo 3:15. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. Dice que debemos estudiar la sabiduría, que debemos estudiar la Biblia, porque en la Biblia se encuentra la sabiduría, en la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque los entendidos son como estrellas a perpetua eternidad, ¿sí? Por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos queridos, y si usted me está escuchando y no está leyendo su Santa Escritura, escudriñándola diariamente, les digo que en mi vida religiosa no está pasando entonces nada. Tenemos que estudiarla
a diario, buscar la sabiduría de lo alto, para que el Señor así nos dé la inteligencia para orar y hacer las cosas y no equivocarnos en nuestra vida. Y si aparentemente nos equivocáramos en la vida, si aparentemente nos equivocáramos en la vida, pues no es una equivocación, sino que ese pequeño error puede saltarnos para algo mejor, porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.